noches, nosotros somos Espacio Legal. Gracias por permitirnos cada semana ingresar a sus hogares a través de Anexión TV. Hoy vamos a hablar de un tema que en un principio tenía mucho conflicto de opiniones encontradas, pero será mi colega que les indique cuál es el tema de hoy. Buenas tardes, amiga, ¿cómo estás? Buenas tardes, colega, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Me alegro, espero que ustedes también estén muy bien allá desde sus hogares y acá con nosotros en su Espacio Legal. El día de hoy el tema es la vacunación obligatoria. Interesantísimo tema, y no solo eso, sino que hoy tenemos invitado de lujo. Así es. ¿Verdad? Es un profesional increíble que tuvo a bien acompañarnos en este programa para contestarnos muchísimas preguntas acerca de este tema de la vacunación, ¿verdad? Okay. Que está muy reciente, acaba de ser aprobado, acaba de ser publicado en la Gaceta, ¿verdad? Hace muy poquitos días. Y bueno, no sé si recordamos que en principios de año ya se había hecho un primer decreto en el que era obligatoria la vacuna, pero para personal ciertos médico, sectores, personales de emergencias, policías, bomberos, etcétera. Incluso muchos de ellos presentaron recursos de amparo que ya les fueron resueltos también de forma negativa, ¿verdad? Entonces, bueno, hablemos de nuestro invitado rápidamente, presentemos a este señor profesional, agradecerle por el tiempo que se tomó y estar con nosotros, contestar estas preguntas. Él es un experto en la rama del derecho, específicamente en derecho laboral y en otras áreas, y ha estado muy pendiente del tema, ¿verdad? Así es que por eso es que lo escogimos a él, para tener preguntas y respuestas concisas de un profesional que es de lujo, ¿verdad? Exactamente. Bueno, y es que estamos hablando del señor Mario Varela, un abogado distinguido, experto en derecho laboral, máster en Business Analytics, máster en Business Administration. Bueno, tiene un montón de títulos. No terminaríamos. Súper profesional, sí. Una experiencia grandísima. Él es fundador de Mario Varela y Asociados. Y el día de hoy nos acompaña, como dijimos acá, porque él está súper empapado en este tema y pues viene a resolver muchas preguntas que nos han hecho llegar los televidentes acerca de este tema, ¿verdad? Empecemos entonces con las preguntas. Claro que sí. Bueno, primero que todo vamos a comentarles que pues básicamente el decreto que viene a este tema es el decreto ejecutivo 43.249-S del Ministerio de Salud, ¿verdad? Este es el decreto que nos viene a decir que todo trabajador debe estar vacunado con todas las dosis de la vacuna contra el COVID-19, ¿verdad? Entonces viene a ser obligatorio el hecho de que los patronos exijan a los trabajadores que tengan estas dosis, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Bueno, y es que deseamos que opiniones encontradas en este tema, porque todavía hemos escuchado y leído, sobre todo en redes sociales, de muchas personas que le tienen temor a la vacuna, porque se han hablado cosas por esa falta de información, ¿verdad? Entonces, cuando no estamos muy bien informados, pues lógicamente aumenta el temor. Así es que ahora, queramos o no, tenemos la exigencia de ser vacunados y además estamos cuidándonos todos, ¿verdad? Yo más le echo la culpa al exceso de información. Porque sí, es exceso de información, pero la mayoría es información. Me refiero a la falta de información que correcta, es exacto, de buena fuente. Exacto, a eso me refiero, ¿verdad? Porque las redes sociales, claro, son una herramienta fundamental, sin embargo, depende de cómo las usemos. Así es que ese es, digamos, mi punto. Pero bueno, tenemos las preguntas para hacerlas ya. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, la primera pregunta, don Mario, para usted sería, ¿quiénes son los obligados según esta norma? Bueno, gracias por la pregunta. Debemos de entender de que la obligatoriedad de la vacuna que está emitiendo el Ministerio, en este caso el Ministerio de Salud y la Comisión Nacional de Vacunas, es una obligación que data precisamente desde hace muchos años. Desde el año 2001 fue creada la Ley General de Vacunas. Y por lo tanto, entonces, esta vacunación que estamos hablando no es
antojadiza, ni mucho menos fue porque se le ocurrió al gobierno actual. ¿Quiénes están obligados a vacunarse? Pues tal y como lo establece la normativa, y en especial la ley, el artículo 3 de la Ley General de Vacunación, dice el artículo 3 precisamente que son obligatorias las vacunas contra las enfermedades cuando se estime necesario por parte de la Comisión Nacional de Vacunación. Las vacunas aprobadas deberán suministrarse y aplicarse a la población sin que puedan alegarse razones económicas o falta de abastecimiento. La Comisión Nacional de Vacunación deberá elaborar una lista oficial de vacunas que se incluirá en el reglamento de la presente ley. Entonces, ¿qué es lo que hizo el gobierno con el decreto? Pues modificar el reglamento de la Ley General de Vacunas, incluyendo al COVID como parte de las vacunas obligatorias para la población. Entonces, ¿quiénes están obligados? Todos. Lo que pasa está en que lo que no dice el reglamento y no dice tampoco el decreto es qué pasa en caso de que no se quieran vacunar. Y aquí es interesante porque yo creo y pienso que el gobierno incluso podría ir más allá en la obligatoriedad. Sin embargo, no lo quiso hacer y lo que está haciendo simplemente es un incumplimiento y multas en caso que uno no quiera vacunarse a nivel civil, es decir, a nivel como toda la población, ¿verdad? Bueno, entre las consultas también, don Mario, está si están obligados los patronos a aplicar esta norma. ¿Qué pasa si el patrono es antivacuna? No está de acuerdo con la aplicación de esta dosis. Bueno, esta pregunta está interesante porque dice la normativa que, y la redactaron el reglamento, y en realidad me parece que creo que el gobierno no quiso ser muy enfático a la hora de redactar esta modificación al reglamento de la Ley General de Vacunas. Y yo creo que aquí lo correcto es haber sido más enfático. Sin embargo, se puede interpretar del artículo 2 del reglamento que modifique sobre el artículo 3 de la Ley General de Vacunación que sí es obligatorio tanto para el sector público como también para el sector privado. Por lo tanto, si unimos esta normativa, este reglamento, con lo que indica el artículo 285 y el 282 del Código de Trabajo, dice el 282 que corre a cargo del patrono la obligación de adoptar en los lugares de trabajo las medidas para garantizar la salud ocupacional de los trabajadores. Y el 285 nos dice que es obligación someterse de parte de los trabajadores, someterse a los exámenes médicos que establece el reglamento, la ley y ordenen las autoridades competentes a cuyos resultados debe de ser informado. Y ahí es donde entonces el 282 y el 285 del Código de Trabajo sí establecen la obligatoriedad que tienen en este caso todas las personas, ya sea patronos y trabajadores, de abocarse a aceptar estas vacunas. ¿Qué pasa si el patrono es el antivacunas? Pues se expone a que en su momento el Consejo de Salud Ocupacional y el Ministerio de Trabajo hagan una visita y establezcan pues un incumplimiento a alguna normativa. Pero hay un tema interesante. El reglamento, y según lo que ha dicho el Ministerio de Salud, esto es facultativo, no es obligatorio. Sin embargo, de la lectura de la legislación, para mí es obligatoria. Ahora, ¿cuándo es 100% obligatoria para los patronos? En la medida en que el Consejo de Salud Ocupacional es el que emita la obligatoriedad, no el Ministerio de Salud. Entonces aquí creo yo que los patronos deberían de aceptar este establecimiento de esta normativa, de esta disposición por parte del Ministerio de Salud, con el objetivo propiamente de colaborar precisamente en lograr la inmunidad de rebaño y poder ir pasando o terminando esta pandemia para mejorar no solamente las condiciones de los trabajadores, sino también de todo el país. Y sobre todo para prevenir muertes. Es decir, estamos aquí trabajando por una vida humana.
Pero sí, si el patrón no es el antivacuna, definitivamente en estos momentos, según la normativa, no lo está haciendo obligatorio, pero a mi criterio, incluso el Ministerio de Salud podría obligarlos. Pero no lo hicieron así de esa forma redactada tácitamente. Pero, repito, en el caso específico de que el Consejo de Salud Ocupacional en las próximas semanas emita ese decreto o emita esa recomendación en aplicación del artículo 282, no le queda otra que aplicar la normativa. Pero yo estoy recomendando a todos mis clientes que esto es una obligación y tiene que cumplirse. Bueno, y vamos a unos cortes comerciales, un momentito y ya regresamos. Nosotros seguimos hablando en Espacio Legal de este tema tan reciente de la obligatoriedad de vacunarse contra el COVID-19. Así es que nosotros seguimos abordando todas esas consultas, todas esas inquietudes que hemos visto en las redes sociales, que nos han hecho nuestros seguidores también por las redes o a través del WhatsApp. Bueno, ¿cuánto tiempo tiene el patrono para implementar políticas internas sobre la vacunación? Ok, las empresas públicas y privadas, las públicas todas deben de emitir la política y el procedimiento para llevar a cabo precisamente la obligación. Y las privadas también deberían de hacer lo mismo, así de sencillo, no hay otra. No es que, ¿verdad? Debemos de aplicar la normativa y definitivamente ojalá que se pueda lograr. Debo aclarar algo que es importante para todos ustedes. Aquí hay dos tipos de obligaciones. Está la obligación civil, que es la que establece precisamente la Ley General de Vacunas, en concordancia también con el reglamento y a su vez también el artículo 46 del Código Civil, y la obligación laboral. La obligación laboral, ¿verdad?, es una obligación derivada de la aplicación de los artículos, en este caso el artículo 71 del Código de Trabajo, que dice que eso es obligatorio por parte de los trabajadores, observar rigurosamente las medidas preventivas que acuerden las autoridades competentes y las que indiquen los patronos para seguridad y protección. Entonces, aquí es importante que aquí ya existe una obligación por parte de los trabajadores de asumirlo. Su incumplimiento está establecido en el artículo 81, inciso H, al indicar que cuando el trabajador se niega a adoptar las medidas preventivas para seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades, podría incluso terminar su trabajo. El 282 establece que corre a cargo del patrono la obligación de adoptar en lugar las medidas que garanticen para temas de salud ocupacional. Pero vea qué interesante. Dice que conforme los términos de este código del reglamento de salud ocupacional que en esta materia se formulen, tanto el Consejo de Salud Ocupacional como las autoridades de inspección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de Salud e Instituto Nacional de Seguros. Entonces, en principio también el Ministerio o el Consejo de Salud Ocupacional pueden emitir esa obligación a nivel laboral. La emitió el Ministerio de Salud, no lo está emitiendo todavía el Consejo de Salud Ocupacional, pero al menos sí el Ministerio de Salud. Entonces, yo sí creo que para no complicarse y evitar futuras contingencias por parte de las empresas del sector privado, todas deberían de someterse a esto. Pero el gobierno ha comunicado que no es obligatorio y en ese sentido genera confusión con relación precisamente a la normativa. ¿Qué pasa si un trabajador no quiere vacunarse pese a la obligatoriedad? Si un trabajador no quiere vacunarse, pues obviamente se puede aplicar de conformidad con el artículo 81, inciso H, un debido proceso para identificar las razones por las cuales no se quiere vacunar, y si no, entonces pues pueden proceder perfectamente al despido sin responsabilidad patronal. ¿Cuál sería la excepción que podría utilizar un trabajador legalmente si quiere no vacunarse? Un trabajador, la única excepción que puede usar, conforme a la legislación, es por razones médicas, y para eso debería pedir pues una epicrisis o un certificado médico de su médico tratante indicando las razones por las cuales no puede vacunarse contra el COVID.
Ese dictamen médico debe ser explícitamente emitido por la Caja Costarricense del Seguro Social o bien por cualquier médico que esté, por supuesto, colegiado. Vamos a ver, la normativa no dice de quién debe ser el expedir el dictamen médico. Debe ser cualquier médico tratante, eso sí. Y tiene que decir expresamente las razones por las cuales considera que el trabajador no puede vacunarse. Si son razones que no están en concordancia con lo emitido y con lo resuelto, no solamente por la Comisión Nacional de Vacunaciones y Epidemiología, sino también la Organización Mundial de la Salud y también las casas farmacéuticas que proveen las vacunas, si no está dentro de los casos de excepción, no podría utilizarse ese dictamen como justificante para no vacunarse. Como ya sabemos, hay trabajadores que tienen una dosis o que no tienen ninguna. ¿Cuánto tiempo puede dar el patrono a estos trabajadores para que completen las dosis de esta vacunación? Bueno, esta pregunta, el tiempo tampoco lo dice el reglamento, el tiempo de implementar políticas. Sin embargo, yo estoy recomendando a los clientes dar un tiempo prudencial de 15 días a los trabajadores para que al menos presenten una primera vacuna. O el certificado con la primera vacuna y obviamente la programación de la segunda vacuna. Entonces, creo que 15 días es razonable. Bueno, nosotros seguimos con más consultas y entre ellas si es obligatorio que el patrono otorgue permiso al trabajador en su jornada laboral para que acuda al centro de vacunación. Por supuesto, por supuesto. Es decir, aunque en la legislación expresamente no lo dice, yo pensaría que si obligamos al trabajador a que se vacune, automáticamente estamos asumiendo que éste puede vacunarse en tiempo laboral y este tiempo laboral no puede ser rebajado salarialmente por parte del patrono hacia el trabajador. ¿Puede exigirle el patrono a los trabajadores que presenten su carnet de vacunas o la certificación del Ministerio de Salud? Una vez establecida la política y la obligación por parte del patrono para vacunarse, evidentemente podrá exigir en su momento, ya sea el carnet de vacunación o el certificado de vacunación con el código QR que está emitiendo el Ministerio de Salud. Vamos a ir a una pausa comercial, pero el tema es de verdad. El tema es importante no solo porque tiene que ver con la pandemia, un tema que nos ha afectado a nivel mundial, sino que tiene que ver con la responsabilidad que todos debemos asumir con la salud pública. Así es que no se vaya, quédese con nosotros que ya regresamos con más. Estamos aquí de vuelta con este tema de la vacunación obligatoria y seguimos con más preguntas para don Mario. ¿Cuál sería el procedimiento sancionatorio, lógicamente, si un trabajador se rehúsa a vacunarse, y cuáles serían esas sanciones? Bueno, en temas de sanciones, aquí hay un tema importante. Si bien es cierto, la legislación no lo dice expresamente, en concordancia con otras normativas constitucionales y sobre todo el principio de proporcionalidad, el despido sin responsabilidad de trabajadores que no se quieren vacunar solamente procedería en aquellos casos en donde el hecho que el trabajador se enferme, ¿verdad? O se contagie, puede afectar la continuidad del negocio, haya posibilidad de contagio hacia trabajadores, otros compañeros de trabajo, socios, proveedores o clientes. Si estamos hablando de un trabajador que nunca va a la empresa, que está en teletrabajo y tras de eso es una persona que digamos que no afectaría si fuera por verse enferma o no la continuidad del negocio, ahí es donde entonces el principio de proporcionalidad entra en defensa del trabajador y la posibilidad del despido se vuelve digamos que bastante debatible en sede judicial. Por lo tanto, entonces, para evitar contingencias futuras, yo estoy recomendando a los clientes y a las empresas que hagan esas diferencias o por lo menos logren identificar cuáles perfiles son los de puestos, son los que pueden ser exigidos la vacuna y por lo tanto también
podrían sufrir el despido sin responsabilidad patronal. En el caso de que la empresa se encuentre en medio de un proceso de reclutamiento, ¿puede el patrono exigir como parte de los requisitos para ser contratado el carnet de vacunas o una certificación del Ministerio de Salud? Y en ese caso, si el patrono decidiera rechazar a un trabajador o un posible candidato que no las tiene, ¿esto se puede considerar como un elemento objetivo o por el contrario sería un elemento subjetivo y traería consigo el problema de discriminación? En cuanto a la selección de personal, sí, desde el momento en que se hace la política de la obligatoriedad de la vacuna, esta obligatoriedad de la vacuna también es aplicable para reclutamiento, selección y contratación de personal. Y no es discriminatorio, porque estamos hablando que la empresa o el patrono está usando la obligatoriedad de la vacuna emitida por una autoridad sanitaria, como la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, y por lo tanto entonces no queda otra opción que cumplir la normativa y en su momento también la dispuesta por las autoridades de salud competentes en esta materia. Por lo tanto, no estamos hablando de que es una decisión antojadiza o discriminante por parte del patrón. Bueno, y siguiendo con esta entrevista que muy gentilmente nos aceptó don Mario Varela, queremos leerle extractos de comentarios textuales de personeros de la Cámara de Comercio, en este caso de don Julio Castilla, quien es el presidente de esta organización, y dijo: estamos de acuerdo con esta directriz. Hacemos un llamado a todos los costarricenses para que acudan a los centros de vacunación, para que el sector productivo siga produciendo y generando empleos. Otro de los comentarios del director ejecutivo de la Cámara de Industrias es: esta medida va en la dirección correcta para proteger a los trabajadores y mejorar las condiciones para que el sector productivo pueda operar, generar empleo y recuperar competitividad. Instamos a la empresa del sector privado que coordinen, motiven y soliciten a sus empleados a sumarse a las campañas de vacunación que se realizan en el país. Y así podríamos citar varios comentarios, don Mario, que por supuesto apoyan, del sector productivo, que apoyan esta obligatoriedad de la vacuna contra el COVID-19. ¿Cuál es su opinión al respecto de estas declaraciones? Vamos a ver, los comentarios tanto de don Julio Castilla como también el don Carlos Montenegro de la Cámara, el director ejecutivo de la Cámara de Industrias, claro que es positivo. Es positivo la obligatoriedad por una simple razón, y es que permite, ¿verdad?, que el país entero logre rápidamente lo que llaman los expertos, que es la inmunidad de rebaño, que es que más del 70% de la población ya está vacunada con ambas dosis. Ahora bien, y evidentemente, al tener más del 70% de la población vacunada, incluso pudiéramos llegar al 80, al 90%, entonces tendríamos una desaceleración de casos y eso le daría más respiro al sistema hospitalario, al sistema de salud nuestro, y por lo tanto entonces permitiría la reactivación económica, ¿verdad? Esa reactivación económica tan deseada después de casi 2 años de sufrimiento de pandemia. Y en ese sentido tenemos que entender de que esto sí es la obligatoriedad, para mí es viable en la medida que tenga como objetivo salvar vidas y reactivar la economía. Y en ese sentido yo creo que sí son atinados al menos los comentarios de don Julio Castilla y don Carlos Montenegro. Bueno, por el lado contrario, tenemos también opiniones negativas acerca de esta vacunación, ¿verdad? Como dijimos, desde el principio se había presentado incluso recursos de amparo en contra de esta norma, pero ahora, por ejemplo, tenemos que don Walter Quesada, de la ANEP, dice: nos parece que la vacuna debe ser opcional. No se debe obligar a una persona a vacunarse si no está de acuerdo. Nosotros creemos que es importante evitar contagio y entre más seguras estén las personas, mejor para el país. Pero tenemos reservas sobre la obligatoriedad, ¿verdad? Entonces nos gustaría saber qué opina usted con respecto a estos comentarios de varias gente, no solo de don Walter, que están en contra de esta norma.
Ahora, en el caso de Walter Quesada, de la NEP, evidentemente, aquí hay un tema de que hay personas que, vamos a ver, hay dos derechos que son como que entran en conflicto. El derecho a mi intimidad, mi libertad personal y mi libertad de toma de decisiones, y por otro lado está el derecho de entender de que yo como ser humano, mi derecho individual no puede estar por encima del derecho de las mayorías en temas de salud pública. Entonces, cuando estamos hablando de bienes jurídicos tutelados, ahí hay dos bienes jurídicos que están en conflicto. El bien jurídico trabajo, es decir, el derecho humano al trabajo y el derecho humano a la vida. Y aquí lo que se está haciendo es que se está poniendo claramente en primer lugar el derecho humano a la vida por encima del derecho humano al trabajo. Bueno, don Mario, queremos agradecerle de verdad, de todo corazón, de parte de este programa, Su Espacio Legal, y pues de todos acá en el canal Anexión TV y de los televidentes por haber participado en esta entrevista y por haber sido tan amable en entregarnos todos sus conocimientos acerca de este tema, ¿verdad?, que está ahorita en ebullición. Claro, de tomarse el tiempo, don Mario, para conversar con nosotros, aunque no está aquí físicamente, ¿verdad? Se tomó el tiempo para abordar estas preguntas y nosotros no queríamos dejar pasar la oportunidad. Saliendo del horno el decreto y nosotros queríamos analizarlo con ustedes, invitando al programa de Espacio Legal a un experto en el tema, esperando que todas las dudas que usted haya tenido al respecto, que toda esa información que tal vez lee en redes sociales, que no es la más idónea, a veces depende de la fuente, en este momento y a través de este programa usted haya pues quedado satisfecho, satisfecha y por lo menos ya aclarado cuál es el punto legal y en cuanto a salud pública que obliga a todos los costarricenses a vacunarnos. Bueno, y si usted quedó con más dudas, no dude en contactarnos, en enviarnos su mensaje o un correo electrónico con todas las preguntas que usted tenga acerca de este y cualquier otro tema, y nosotros con mucho gusto estaremos atendiéndoles y respondiéndoles esas consultas.